Gracias por compartir este momento de oración. Es un momento especial. Creo que cuando oramos en comunidad, en familia, cuando compartimos estos momentos de oración, nos acercamos no solo a Dios, sino también los unos a los otros. Así que les doy una bienvenida especial a cada uno de ustedes, contento de que estemos aquí en este lugar y que podamos esta noche trazar la palabra del Señor. Sin duda alguna que los mensajes que hemos tenido esta semana han sido de bendición, por lo menos para mí lo han sido así, no sé para ustedes. ¿Para cuánto han sido de bendición esta semana? Amén. Gloria al Señor, porque así es. Y bueno, vamos a... Se me perdió mi... Ya. Vamos a avanzar en esta noche con un tema que dentro del marco de la Semana Libertad que hemos tenido, y creo que el tema de hoy es un tema muy importante porque hay una situación, hay un ejemplo, de hecho es la vida de otro personaje de la Biblia que vamos a tener como centro de este mensaje. Y damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta semana, aquellos que es la primera vez que vienen esta semana, otros que ya habían venido, otros que nos observan a través de la internet, a través de la transmisión, a través de este programa en las redes sociales de la Iglesia de Peniel. Y bueno, queremos que al ir a la palabra de Dios vayamos con fe, creyendo que el Señor puede hacer un milagro en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Así que les voy a invitar nuevamente donde está para que inclinemos el rostro y oremos. Señor, al abrir tu palabra, danos tu sabiduría y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libertad del miedo. Liberados o libertados o libertad del miedo. Es el tema de esta noche. Ayer, ¿de qué estuvimos hablando? De la incredulidad, ¿cierto? Cómo desarrollar la fe, cómo creer en Dios y cómo desarrollar la confianza. Y así hemos hablado de diferentes elementos que sin duda alguna nos acercan al Señor y nos permiten tomar decisiones para romper cadenas que tenemos en nuestras vidas. Diferentes tipos de cadenas que nosotros tenemos. Y esas cadenas que hemos presentado una por una han sido, digamos que ampliamente representadas a través de historias, a través de mensajes de la Biblia y de experiencias que podemos nosotros reconocer. Y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de un personaje que se encuentra también en el contexto de ese momento que Jesús vivió antes de la crucifixión. Ayer estuvimos hablando de un momento muy importante. Y fue el momento cuando Jesús fue al monte ¿a qué? A orar. Allí estaba en el monte de los olivos orando, clamando al Señor. ¿Y qué hicieron sus discípulos? ¿Lo acompañaron en oración? No, se quedaron dormidos, no bailaron con él. Y entonces encontramos lecciones en la vida de Pedro de cómo finalmente él cae en el pecado, cae en la tentación de negar a Jesús, pese a que ya Jesús lo había así anunciado. Por esa razón esta noche quiero invitarles para que vayan conmigo a Mateo, el capítulo 27. Mateo 27. Y allí vamos a mirar algo muy importante. Y quiero que lo tengamos en cuenta. Es un momento donde ya el Señor ha sido llevado ante un personaje que viene a ser un gobernador en este momento, un gobernador que tenía influencia. Digamos que en todo el territorio donde él se encontraba, que era el territorio palestino en ese momento, y estoy hablando de Pilato. Mateo 27, versículo 11. Versículo 11. Jesús estaba pues en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué respondió? Nada. Pilato entonces le dijo, ¿qué le dijo? ¿No oyes cuántas cosas testifican en contra tuya? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera
que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora, en ese tiempo acostumbraban a soltar a un preso y era el tiempo de esa fiesta. Así que había un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les preguntó Pilato: ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás que se le diera muerte a Jesús. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: que sea crucificado. El gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Y ellos gritaban aún más fuerte diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de aquel justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Le entregó para ser crucificado. Qué momento tan importante, del cual vamos a sacar muchas lecciones en esta hora. Pero antes de eso, yo quiero hablar de algo. Si nosotros queremos ser salvos, ¿cuántos quieren ser salvos? Amén. Okay. Estamos sintonizados. Si nosotros queremos ser salvos y queremos tener un lugar en el reino de Dios, debemos aceptar el camino de salvación que Dios nos ofrece. ¿Correcto? ¿De acuerdo con eso? Él nos ofrece un camino de salvación y si queremos ser salvos, pues debemos aceptar ese camino. Quiero contarles la experiencia de un submarino. El submarino Kursk y el submarino Squalus. En el año 2000, el submarino Kursk llevaba una tripulación rusa, es una embarcación nuclear rusa, que estaba teniendo problemas con una explosión en el compartimento de los torpedos y se encontraba allí en el mar de Barents, cerca del océano Ártico, y estaban a 118 metros de profundidad sin poder salvar sus vidas. Ellos tenían una oportunidad y era enviar una señal que es una boya especial, que son bombas de humo y una boya con señales de radar que pueden ser detectadas por cualquier embarcación o cualquier radar que esté cerca de la zona o en cualquiera de los espacios donde se puedan ellos acercar. Así que teniendo esa oportunidad, el gobierno de Rusia decidió que no iban a enviar una señal. Ellos sabían que podían salvarlo, pero procuraron enviar naves, enviar barcos, desplazar tripulaciones desde lugares mucho más lejanos y no acudir a la ayuda de los barcos que estaban en la zona, porque había barcos que estaban en la zona que tenían la capacidad de salvar a la tripulación, pero eran de Occidente, para no hablar de otro país, eran de Occidente, y por lo tanto ellos tenían una barrera y ellos creían que si enviaban una señal de ayuda para estos tripulantes, Occidente no solo salvaría a la tripulación, sino que robaría información clasificada del submarino nuclear Kursk. Eso causó entonces que ellos comenzaran a perder el oxígeno. El tiempo en esta condición estaba jugándoles en contra. Así que el gobierno ruso, presionado por los mensajes que recibían desde el interior del submarino, mensajes clasificados, se dieron cuenta que la crisis era inminente. Y entonces enviaron una señal y permitieron que las bombas fueran disparadas. Salieron las bombas de humo, salieron las boyas de la señal, y cuando llegaron a salvarlos, todos habían muerto.
ya era demasiado tarde. Pero recordamos otra historia, y es el submarino Scalping, o el Squalus, perdón, el submarino Squalus. El submarino Squalus tuvo una suerte diferente. Ellos estaban averiados en el fondo del mar, y ellos, aunque estaban, digamos, expuestos a la misma situación, recibieron la orden de disparar las bombas de humo y las boyas de señal para que tal vez una nave hermana o un barco de cualquier país que estuviera cerca pudiera acercarse a ellos y brindarles la ayuda que ellos necesitaban. Efectivamente, uno de los barcos, el Sculpin, un acorazado, emprendió la búsqueda, y este tenía en su interior un sistema de submarinos de búsqueda y rescate y de exploración de las profundidades, y este hizo 33 viajes y cada vez traía tripulantes. Bajó y subió todas las veces que fueron necesarias, hasta que el último tripulante de este submarino fue salvado con vida. ¿Puede el miedo a algo, a alguien, o a una decisión, o a una circunstancia, robarnos una bendición? ¿Ustedes qué piensan? Ellos tenían miedo a perder información. Tenían miedo a que fuera revelado o que se conocieran las estrategias militares y las técnicas que utilizaban en la tecnología de los submarinos. Vidas se perdieron por esto mismo. Suerte diferente corrió uno de los submarinos de una de las historias más tristes que nosotros hemos visto aquí en nuestro continente, que es el ARC San Juan. ¿San Juan? ¿San Juan qué se llama? ¿El de Argentina? Ok, no, pregunto por qué. Todavía me faltan 10 años para ser militar. No, me toca estudiar 10 años más para ver si alcanzo allá ese rango. Así que no sé nada de eso, pero una suerte diferente, porque fue enviada la búsqueda, pero no fue encontrado. Muy diferente. Pero cuando yo tengo una oportunidad de hacer algo, pero el miedo me lo impide, es probable que esa oportunidad se pierda y algo diferente a la suerte que Dios tenía para mí suceda conmigo. Así que la salvación que Dios nos da, Dios al ofrecernos la salvación nos muestra un camino, y el camino que Dios nos muestra, que Dios nos ofrece, necesitamos identificar cuáles son las cosas que pueden representar un miedo, una barrera. Y hay diferentes tipos de miedo que pueden impedirnos tomar una decisión para el reino de Dios. Pero no solo para el reino de Dios. Una decisión en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestra vida profesional, que Dios ha puesto delante de nosotros como una oportunidad de cambio, y sin embargo el miedo nos puede impedir desarrollar esa decisión o tomar esa decisión para desarrollar o salir adelante en ese camino que queremos trazar. Por eso hablar de la vida de Pilato vale la pena, porque pues Pilato tuvo una oportunidad. ¿Quién era Pilato? Un gobernador, correcto, un emperador, digámoslo así, que tenía mucho poder, tenía mucha influencia. A ver, ¿cuántas personas en la historia de Jesús tuvieron la oportunidad de tener a Jesús a solas, cara a cara, para hablar con él? Mencióneme algunas. Nicodemo, la mujer samaritana, no, había mucha gente alrededor. A solas tampoco, había mucha gente. Saqueo menos, había muchísima gente, una multitud. El ladrón en la cruz, sí, había multitud, pero estaba a solas. ¿Ok? ¿Quién? María Magdalena, no, había mucha gente, muchísima gente.
Los discípulos estaban ahí. No, pero no, hablar con Jesús, el demoniado gadareno. Judas, ¿seguros? Miren, muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Y Pilato tuvo una oportunidad de oro. De oro. Porque muy pocos tuvieron la oportunidad de tener a Jesús en su casa o en un ambiente privado a solas. Muy pocos tuvieron. A ver, Pilato era el gobernador, pero él tenía allí en su presencia al gobernador del universo. O sea que Pilato tuvo la oportunidad de encontrarse con Dios cara a cara, a solas. Una oportunidad que nadie mejor hubiera podido tener que Pilato en ese momento. Aunque era una circunstancia difícil, Pilato tuvo una oportunidad de oro. Y en esos tiempos bíblicos, dominados por grandes emperadores, con grandes personas, no solo se le ofreció a Pilato la oportunidad de permanecer vivo, no solo se le dio la oportunidad a Pilato de tener un encuentro con Jesús, sino de tener un encuentro con Jesús a solas. Y saben, cuando yo pienso en encontrarme cara a cara con Jesús, yo pienso en el mayor de los sueños que yo tengo. Yo quiero conocer mucha gente en el cielo, mucha gente. Uno de los que me encantaría sentarme a sus pies a escuchar las historias sería Abraham. David, me encanta la historia de David. Yo la busco, la leo y no termino de aprender cosas. Y predico de David y tengo una serie de temas y mensajes y cosas de David. Y otro personaje que me encantaría conocer es a Jabes, para decirle, hermano, cuéntame el resto de la historia, porque solo un versículo habla de ti y dice una cosa tan buena que pasó. Pero definitivamente, con quien yo quisiera encontrarme para hablar interminablemente es con Jesús, sin duda alguna. Yo no creo que nadie aquí tenga otro propósito más grande, pero Pilato tuvo esa oportunidad, la oportunidad de hablar cara a cara con Jesús. Y esa oportunidad de hablar cara a cara con Jesús lo llevó a él a tener una oportunidad más. Y en Juan 18, donde también encontramos la historia, también podemos ver una cosa más. Y allí, cuando se amplía ese momento, cuando Pilato se encuentra con Jesús, Juan capítulo 18, el versículo 37, 38, le dijo entonces Pilato a Jesús, ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato dijo, versículo 38, ¿qué dijo Pilato? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Una pregunta que muestra algo más de Pilato. Pilato estaba interesado en conocer quién era Jesús. Pero no solo quién era Jesús, sino cuál era la verdad. Tenía Pilato un interés de saber cuál era la verdad. Y esto dice mucho de Pilato. Pilato era como ustedes que están aquí. Pilato había ido a la iglesia. O sea, el interés no es suficiente. Porque Pilato hizo la pregunta. Y en el versículo 38 él dice, y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué pasó con la respuesta de Jesús? Pilato tuvo el interés, pero no tenía tiempo. Había algo que le estaba pasando. Él
sabía que era el momento ideal. Ahí era el momento ideal. Tenía a Jesús ahí cara a cara, pero él tenía otras preocupaciones. Pilato estaba con el deseo de conocer a Jesús, pero estaba confuso en su deseo de saber quién era realmente el Señor y qué era realmente la verdad. Preguntó, pero no esperó la respuesta. Y saben, él había escuchado, él había sabido, y cuando ustedes ven que el Señor había dicho, Juan 14:6, por ejemplo, antes de ser arrestado, Jesús había dicho cosas, como por ejemplo, santifícalos en tu verdad, que tu palabra es verdad. Pilato había escuchado que la palabra de Dios era ¿qué? La verdad. Pero además había escuchado que Jesús era el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino a través de él. O sea, Pilato había escuchado que Jesús era la verdad. Por eso tenía interés en saber qué era la verdad. O sea que si vamos un poco más al fondo, realmente Pilato quería conocer quién era Jesús. Pero él estaba demasiado ocupado. Había algo que le impedía a él dar un paso más. Dar un paso más. Y mira, esto pasa en todos los escenarios. A veces nos encontramos cerca de lograr algo. Nos encontramos cerca de lograr algo. Pero hay una situación que nos impide lograr eso que queremos. Y sabes, yo escuchaba a un esposo que un día me decía en una conversación, pastor, un día nos sentamos con mi esposa y ella comenzó a llorar. Y yo le dije, mi amor, no importa lo que sea, yo estoy dispuesto a perdonarte. No importa lo que sea, yo estoy dispuesto a perdonarte. Dime. Y ella dijo, ok, yo quiero contarte algo. No importa, dímelo, te escucho. Pero ella tuvo miedo. Él tuvo miedo y solo se quedó en la intención. Y nunca se enteró de la verdad. Dijo algo, pero lo que dijo no era la verdad. ¿Miedo a qué? ¿A qué tenía miedo Pilato? Pilato tenía miedo a perder el poder. ¿Qué va a pensar la gente cuando sepan que hablé con Jesús? ¿Qué va a pensar la gente cuando me vean siendo un cristiano? Miren, es lo mismo que yo siento cuando voy a llevar la Biblia debajo del brazo a la universidad y yo digo, pero voy para la universidad, yo puedo llevar solo la agenda y la Biblia en el celular. ¡Qué pena! ¡Qué oso, pastor, cargar la Biblia debajo del brazo! Miedo a que descubran que yo soy un cristiano. Y cuando en mi empresa o en mi casa o en un ambiente donde tengo un espacio de influencia, de poder, yo tengo temor de orar con mi gente y digo, yo oro pero en privado, así que me aparto y hago mi oración, y esa es mi gente, yo tengo influencia sobre ellos y tengo miedo de expresar, de testificar, de orar, de decir, disculpen, vamos a orar antes de comer. No, yo tengo influencia pero yo tengo miedo. O sea, yo en la iglesia soy un cristiano, pero que no me tomen una foto. Pastor, no me tome una foto, ¿cómo se le ocurre? ¿Me vas a publicar como miembro de la iglesia Peñal del Norte? No, yo prefiero estar en las sombras. Yo soy un cristiano tipo Pilato. Usted cuando le pase eso, diga así de ahora en adelante, pastor, no, a mí no me dé cargos. A mí a mí me gusta ser un cristiano tipo Pilato. Dígalo así sin pena. Sin pena, dígalo así. A mí me gusta ser un cristiano tipo Pilato. ¿Cierto? Estar en las sombras, ahí, sí. Pero aunque Pilato tenía esta situación que es común a todos nosotros, él tenía una opción para decidir. Él podía decidir liberar a Jesús o él podía decidir liberar a Barrabás. Él tenía el poder. Ahora, lo interesante es que acabamos de leer que Pilato
sabía que Jesús era inocente. Además de eso, él había hecho una pregunta de la cual ya había tenido una respuesta. Ya él había escuchado a Jesús decir que él era la verdad. Ya él había escuchado decir a Jesús que la palabra de Dios tenía la verdad. Pero a pesar de su deseo, él no esperó. El miedo impidió que él aceptara la verdad y fuera transformado. Pero yo quiero decirles algo. Dios nunca nos pone en una circunstancia de decisión sin antes enviarnos una advertencia. Nunca. En el caso de Pilato tenía admiración hacia Jesús. Pilato se conmueve, ¿cierto? Lo mira, se da cuenta que no hay culpa. Pero Pilato recibe una advertencia. ¿Quién le advierte a Pilato? La esposa. ¿Y qué le dice la esposa? No tengas nada que ver con ese hombre. Mira, yo quiero decirte algo muy importante. En ese momento de Pilato, aun cuando su fe era débil, no se le dejó actuar ciegamente. Aun cuando él estaba en un momento de debilidad, Dios no le dejó actuar ciegamente. Le dio a Pilato la oportunidad, le amonestó para que él entendiera que el acto que iba a cometer era incorrecto. Y en respuesta a la oración de Cristo, la esposa de Pilato había sido visitada por un ángel de Dios. ¿Qué había orado Jesús? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Le respondió la oración el Padre a Jesús? Sí. El ángel de Dios visitó a Pilato para decirle que no lo crucificara. Y lo hizo a través de la esposa. Y mire, casi siempre, por no decir que todas las veces, los fracasos que tú has tenido, que son fracasos anunciados, el Señor te había enviado una advertencia antes para decirte que ibas a fracasar en eso. Mire, yo no soy profeta ni nada de esto, ni pretendo saberlo todo, pero te puedo asegurar que así es, porque el Señor te ama. Tú lo sabías. De pronto tú guardabas una esperanza y tú decías, Señor, Él va a cambiar, ella se va a bautizar, ¿cierto? O de pronto tú decías, se ve torcido y hay cohecho, pero bueno, es un poquito. O de pronto tú dentro de tu corazón comenzaste a explorar otras alternativas y dijiste, bueno, en últimas lo importante es pasar el examen. Y comenzaste a transigir con algo, pero Dios te envió un mensaje. Y te envió el mensaje porque Dios te ama. Y la advertencia de la esposa de Pilato muestra cosas maravillosas. Porque Dios en su misericordia y amor por los pecadores siempre provee medios para enseñar, para exhortar, para aconsejar a las personas respecto a cuál es el mejor camino a seguir. Pero el problema es que nosotros tenemos miedo y no queremos aceptar la voz de Dios. Y mira, cuando una persona tiene miedo hacia algo o tiene un temor, no necesariamente es cobarde. Esto no se parece. Podría ser que se asocie con cobardía, pero es todo lo contrario. El miedo es una reacción positiva que cuando aumenta su nivel es negativa, pero el miedo es una prevención hacia el desastre, hacia las cosas que pueden suceder y pueden destruirnos. Es un sentimiento que Dios puso en nuestro corazón, que el pecado lo trastornó, pero es una forma de protección, de sentir o de presentir algo. Y la mujer dice que tienen un sexto sentido.
Porque de alguna manera tienen una percepción más, ¿cierto?, más aguda, que a veces puede convertirse en otra cosa, pero es una percepción que Dios les ha dado, y Dios les dio, hermanas, con mucho cariño, lo reconozco, porque ustedes llevarían a sus hijos en los vientres y no nosotros los hombres. Y el Señor les dio la posibilidad a ustedes de tener un sexto sentido y de desarrollarlo más por amor a esas criaturas que cargarán en su vientre, y porque los hombres éramos tan tercos que si ustedes no tuvieran 6 sentidos estaríamos perdidos. ¿Dijeron amén? ¿Quién dijo amén? Amén. Dios nos dio dones, capacidades, y eso todos lo tenemos, la capacidad de sentir miedo, que en algunos momentos por las circunstancias de la vida no se convirtió en algo positivo, se convirtió en un trauma que nos marcó, y ahora el miedo es una fobia, o ahora hay un miedo exagerado y nuestra vida está destrozada, destruida, no tenemos la oportunidad de avanzar con ese miedo. Pero el miedo puede ser una oportunidad para prevenirme ante el peligro, ante la situación difícil. Y sabes, Dios nunca te deja solo sin consejo, a pesar de que tú aún y pese a tu rebeldía no quieras aceptar su bendición. Siempre Dios te envía un mensajero, un mensaje, un llamado, una palabra. Y yo ayer contaba una experiencia que más de jocosa es penosa, de cómo Dios me envió a un señor de Bermuda en una fila en un banco, ¿recuerdan? O sea, eso para mí, en ese momento yo no lo entendía así, pero así lo ha hecho Dios conmigo todo el tiempo. ¿Cuántas veces cuando estaba a punto de usar un dinero electrónico para algo que sabía que no debía usarlo, porque ese era un dinero que tenía reservado para algo diferente, se caía el internet? Por ejemplo, ¿cuántas veces cuando estaba a punto de visitar a una persona sin esperar la compañía de alguien que iba a ir conmigo, la persona no me respondía o me decía, ya no venga? Y muchas veces yo no entendía que Dios a través de esa circunstancia me estaba hablando y me estaba diciendo, ese no es el camino. Pero hay cosas que pueden profundizar esa barrera a escuchar la voz de Dios, y una de ellas es el rencor. Cuando yo albergo en mi corazón una situación que no he perdonado, yo tampoco puedo aceptar el camino de Dios, porque tengo barreras hacia todo, porque en mi vida existen barreras propias que no me dejan aceptar la dirección de Dios. Y Pilato tenía una barrera, y era el miedo a perder el poder, el miedo a ser humilde. ¿Alguien ha sufrido de eso alguna vez? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir el hermano José si yo voy a su casa y le digo, hermano José, perdóneme, yo me equivoqué? ¿Qué va a decir el hermano José? ¡Qué pena! No decimos así. ¿Cómo es que dicen los muchachos? ¡Qué oso! Me da una pava ir allá, ¡qué oso! Y ponemos barreras. Cuando nosotros entendemos el trabajo de Dios en nuestra vida, por ejemplo, Dios usó a una niña que era esclava, cautiva, para posibilitar la cura de Naamán. Dios usó a Ananías, un hombre, para consolidar la decisión de Pablo. Pablo había decidido seguir a Jesús y él quedó con ceguera, y Dios usó a Ananías, un hombre, un instrumento en el camino. Dios usó a Pablo para salvar a la familia del carcelero. Hechos 16, 30 y 31, pueden leer la historia, pueden anotarlo. Cuando nosotros entendemos que Dios usa diferentes personas, diferentes procesos, caminos, momentos, estrategias, necesitamos agudizar nuestro oído para saber cuándo el Señor nos está haciendo un llamado. Pilato estaba recibiendo un llamado. No solo era una conversación con Jesús. No es casualidad que tú hayas venido esta noche a este lugar. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. No es casualidad que hayas sacado tiempo para estar aquí. No puedes verlo de esa manera. Algo Dios quiere hacer en tu vida. Algo Dios quiere hacer en mi vida. Yo le decía a alguien,
en estos días, hablando con alguien, que en este lugar, que estar aquí para mí era imposible. Yo esperé hasta el último momento para decirle al pastor, hasta el último momento. Y el día que lo llamé, hace un mes, para decirle que por favor aplazara la campaña, que no podía venir, no me contestó el bendito pastor de ustedes, caramba. Porque no se imaginan todo lo que pasó en mi vida. Todo lo que las garras del león hicieron, que ahorita lo hablamos en lo que vinieron de hecho una cuña, vengan a Padres de Rodillas, hijos de pie, no dejen de venir todos los miércoles a las 6 de la tarde, a esta misma hora en este mismo canal. Aquí hay bendición, hoy compartimos una reflexión. Y el león que anda como león rugiente buscando a quien devorar, le echó un par de arañazos este tiempo para no venir aquí. Así que tú no puedes llegar a pensar en ningún momento que cuando Dios te envía un mensaje, un predicador, un llamado, una invitación espiritual, es casualidad. No. Algo Dios quiere hacer en tu vida. Algo tú necesitas cambiar. Alguna decisión debes tomar. Pilato fracasó no porque no hubiera recibido el mensaje de Dios. Él fracasó no porque no hubiera recibido un llamado. Pilato de pronto había entendido, como dice un dicho popular, que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Sí han escuchado ese dicho, no? Él tenía eso ahí en su mente y puso al pueblo por encima, pero realmente no se trata del pueblo. Pilato estaba actuando por miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a que le quitaran el puesto. Miedo a que lo señalaran como débil. Miedo a que le dijeran: tonto, débil, te dejaste manipular. Mira, no seas tonta. ¿Lo perdonaste otra vez? No, mija. Tú no te valoras. ¿Estás orando por él? No. ¿Cierto? Y comienza a entrar un miedito. Y me llega. Y yo comienzo a dejar el método de Cristo y ya dejo de orar. Y ahora uso el látigo. Y ojalá hubiera una correa espiritual, le daría correazos todos los días hasta que se fuera a la casa. Pero comienzo a usar otro método y dejo a un lado por miedo. Miedo al rechazo. Miedo a que me digan, ese no es la forma. Miedo a que el grupo en el que estoy no me acepte por no beber con ellos, por no fumar con ellos, por no ir a ese lugar con ellos. Miedo a que mis compañeros de trabajo me digan, tú eres bobo, todavía le eres fiel a tu mujer. Tantas mujeres bonitas que te caen todos los días y todavía le eres fiel. Y tengo miedo. Es un miedo que se llama orgullo. Que me imposibilita a mí actuar, avanzar, miedo a fracasar, me da miedo equivocarme y por eso no lo intento. Y tengo ahí la piscina de la bendición y el Señor dice, lánzate, pero yo no sé, tengo miedo, la veo ahí, pero digo, Señor, ¿y qué tal si? Y de pronto, y tal vez, y si algún día, ¿y qué tal? Y posiblemente, y no me lanzo a la piscina de la bendición y sigo viviendo una vida miserable, con la misma circunstancia, con el mismo problema, y el Señor poniéndome la bendición allí como a Pilato, y yo ahí, mirando, y diciendo, ay Señor, gracias porque tengo fe que algún día, Señor, gracias porque tengo fe que algún día, y el Señor me ha puesto la bendición en mis manos, pero por miedo, por temor, por la imposibilidad de avanzar, yo he desaprovechado la bendición, por albergar una situación en mi vida, por guardar algo en mi corazón, estoy perdiéndome de la bendición que Dios tiene reservada para mí. Y el fracaso de Pilato pasó de admiración a fracaso, porque él, teniendo una impresión con Jesús, él estaba más dispuesto a posicionarse en favor de la voluntad de los líderes religiosos y del pueblo, y no de tomar una decisión para seguir a Jesús.
Y hoy nosotros somos impresionados a través de la buena noticia de la salvación, de saber que el Señor Jesús vino, murió y nos salvó del pecado y resucitó, porque no está muerto, está vivo Cristo Jesús. Y hoy entendemos y recibimos, y ustedes saben que miles de personas vivían con miedo al infierno en el siglo XVI, XVII, XVIII. Miles de personas vivían con miedo al infierno, y por miedo al infierno algunos venían a la iglesia, seguían pecando, pero pagaban la salvación, y como nunca uno termina de pagar, porque lo que le rebajaban era solamente 10.000 millones de años, y el resto de millones de años tocaba seguir pagándolo. Cada vez que pagaban estaban recibiendo una rebaja del infierno, y esa fue la idea que la iglesia popular sembró. Así que por miedo la gente hacía cosas, situaciones, pensando recibir la gracia de Dios, pero su corazón estaba más lleno de miedo. Y por miedo uno dice, bueno, yo estoy viviendo en concubinato con mi pareja, ya casi nos vamos a casar, pero todavía no, me da miedo fracasar. Pero mi hija, si estás viviendo con él, ¿por qué no te casas? ¿Qué pasa? ¿Corta esa relación? No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Pero entonces cásate. Jamás. ¿Y por qué no? No sé. ¿Y por qué no quieres? Mira, la oportunidad, Dios te está poniendo ahí en las puertas la oportunidad. No, tal vez. Miedo a cosas, barreras que el enemigo pone en nuestras vidas, que nosotros mismos hemos permitido poner, barreras que nos han impedido. Y la voluntad del Señor, la palabra del Señor está ahí para llamarnos, para salvarnos. El precio de la vida lo pagó Cristo con su muerte en la cruz del Calvario. Y cuando yo acepto la gracia de Dios, y cuando yo permito que Jesús me libere, Él también me capacita y me da el poder para triunfar y para vencer el pecado y para tener verdadera libertad. Y solamente cuando yo acepto a Jesucristo en mi vida, y cuando yo tengo un nuevo nacimiento y acepto el poder del Espíritu Santo, entonces las decisiones que tome estarán sustentadas, basadas y puestas en las manos de Dios, y Él tomará el control de mi vida. Yo sé que en esta hora hay personas aquí que necesitan tomar muchas decisiones, muchas. De pronto tú has tenido miedo a algo, o de pronto tú has tenido miedo a alguien. Y es necesario que en esta hora tú puedas pensar qué es aquello que te está impidiendo venir al Señor, o qué es aquello que te está impidiendo tomar una decisión correcta en tu vida, en tu familia, en tu empresa, en tu liderazgo, en tu iglesia. ¿Qué es lo que te está impidiendo? Cuando yo acepto al Señor Jesús, yo puedo romper las barreras del miedo. Y sabes, la buena noticia incluye que no importa si yo pierdo algo, o alguien me rechaza, o alguien me señala, yo debo entender que Cristo Jesús es mi mayor amigo, que Cristo Jesús es la solución a todo aquello que pueda estar pasando en mi vida. Cuando yo conocí a esta joven en un lugar de Colombia, esta joven tenía un problema, una situación que le estaba afectando su vida emocional. Ella tenía unos kilos de más, dejémoslo así. Y ella llegó ahí a ese lugar donde yo estaba trabajando como capellán, y entró para acompañar a la mamá en una cita, pero cuando la mamá entró a la cita, ella se sentó y yo salí de la oficina del consultorio y ella estaba llorando y lloraba. Y yo la invité a entrar y le dije, ¿quieres que hablemos? Entramos al consultorio y ella no dejaba de llorar. Veía sus marcas, tenía marcas de maltrato, y tenía ojeras profundas. Las mías son de cansancio, las de ella eran muy profundas. Se veía en sus ojos la profundidad del océano que guardaba dentro de ella.
ella estaba llena de vacíos increíbles, grandes, inmensos. Y se notaba que tenía por lo menos varios días sin dormir. Y fue evidente, ella dijo, yo no sirvo para nada. Esa fue así inició sus palabras. Yo no sirvo para nada, yo lo sé. Bueno, yo le dije, mira, tú sí sirves para algo. De hecho, tú eres la cosa más linda que Dios ha hecho en este mundo, porque tú eres una hija de Dios. Y ella decía, no puede ser, o sea, eso no es posible, porque usted no sabe quién soy yo. Yo le dije, no importa, mira, si quieres no tienes que contarme nada, pero tú eres una hija de Dios y Dios ha hecho de ti lo mejor. Y ella comenzó a contarme, ella me dijo, cuando yo era una niña, estaba encerrada en mi casa porque no quería salir, tenía una personalidad depresiva y me encerraba en mi cuarto, me encerraba en mi casa, la gente me juzgaba, mi mamá me juzgaba. Y un día mi mamá me dijo, cuando ya tenía 14 años, hija, tienes que salir, disfruta la vida, estás encerrada aquí, ¿qué es eso? Y entonces comenzó a llevarme a discotecas, me llevaba a discotecas y me dejaba en ese lugar, y ahí yo comencé a conocer gente, a bailar. No me gustaba bailar, pero mi mamá me decía, hija, baila, sé feliz, disfruta la vida. Y entonces un día, viendo una película con un amigo, quedé embarazada. Y esa noche, cuando quedé embarazada, yo no sabía qué hacer, así que corrí donde mi mamá con solo 16 años y le dije, mamá, estoy embarazada. Y mi mamá me pegó y me obligó a abortar ese hijo, pastor. Y desde ese día hasta hoy no he dejado de soñar con ese bebé que me aparece en los sueños, que llora, y yo voy corriendo por una calle y entro a esa calle y encuentro una caneca de basura y voy, ahí está mi bebé, pastor, y cuando lo voy a agarrar se explota y me caen las gotas de sangre en mi rostro y no puedo superar esto. Y luego conocí a un hombre que me dijo que me daba el cielo y la tierra, que me prometió todo, que me dijo que él me iba a ayudar, me llevó a donde psicólogos. Yo dije, este es el hombre. Salí de mi casa odiando a mi mamá, yo no quiero saber nada de ella, y ella está allá en ese lugar, pastor, al lado mío, pero ojalá se muriera. Tengo tanta ira en mi corazón por lo que ella me hizo, jamás la voy a perdonar. Y hoy tengo 15 días sin dormir, estoy a punta de medicación, soy una enfermera y ya no puedo más. Yo sé qué hacer para no morirme y me estoy manteniendo viva. Y estoy a punta de pastillas. Estos días le he pagado a hombres para que me acompañen al cine, por lo menos para sentirme valorada por alguien. Porque hace 15 días ese hombre que me amaba volvió del ejército, llegó donde yo estaba, me saludó, me visitó, me dio un abrazo, me dio un beso, estuvo conmigo y luego me dijo, arréglate esas llantas Michelin. Y me dejó y se fue. Cerró la puerta y se fue. Y luego me mandó una foto que me había tomado en la intimidad y la publicó en las redes sociales. Yo no sé si una persona puede sufrir tanto más, pero esta joven estaba en el fondo, había tocado el fondo más profundo que alguien pueda tocar. Y esta joven aceptó a Jesús, y yo espero ver a esta joven en el reino de los cielos. Pero te voy a decir algo, costó que esta muchacha llegara a entender que Dios podía transformarla, costó que esta joven llegara a entender que sí podía perdonar, costó que esta joven llegara a entender que el pasado no debía ser un impedimento para tener un futuro, porque era una mujer joven, porque era una mujer con expectativas de vida, 35 años de vida, ella tenía muchas expectativas de vida, pero había sido tan maltratada que había llegado a creer que para ella no había esperanza. Pero tú estás aquí. Yo no sé cuál es tu caso, cuál es tu situación. No sé, algunos tal vez lo sé, otros no. Pero ¿sabes qué? Dios sí te conoce. Y Dios conocía a Pilato y le envió un llamado como el que yo estoy haciendo hoy. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? En ese momento, cuando Jesús se presentó, había una multitud que acallaba la voz de la conciencia de Pilato. Pero hoy que tú estás aquí, no hay ninguna multitud que acalle la voz de tu conciencia. Tienes una decisión que tomar.
Y es una decisión que seguramente trasciende a tu vida espiritual. Y por eso en esta hora, al igual que esta joven de la historia que les estoy contando, hay alguien que también ha recibido rechazo, que también ha tenido problemas. No es lo mismo, no es la misma historia, pero es alguien que ustedes conocen y aprecian, que hoy ha tomado la decisión del bautismo. Y estoy hablando de Gina. Y yo quiero invitar al pastor Eliezer, porque cuando nosotros tomamos una decisión para el Señor, no importa cuál sea la barrera que pueda estar impidiendo que nuestra vida esté alejándonos del Señor, no importa cuál sea la circunstancia que esté atentando contra nuestra fe, el poder de Dios tiene la capacidad de destruir esa barrera que existe, sea el miedo, sea la tristeza, sea la amargura, sea el rencor, sea un problema de carácter, sea nuestra personalidad. El Señor Todopoderoso tiene el poder de destruir esa barrera para que nosotros podamos aceptar a Cristo Jesús. Amén. Y por eso yo quiero invitar, pastor, en este momento a las personas encargadas de este momento tan especial, porque yo quiero hacer un llamado, y mientras el Señor permite que ella sea bautizada, yo quiero que tú y yo pensemos en este llamado. Hay alguien en esta noche que sé que también ha tomado esa decisión, que sabe que necesita prepararse para el bautismo, que ha tomado esa decisión, o alguien que se fue como lo hizo Gina y necesita volver, regresar. Alguien que está cometiendo un error y sabe que necesita un nuevo nacimiento, un nuevo bautismo. Y este llamado es para ti, mi hermano, para ti, mi amigo, para que hoy tomes la decisión de aceptar a Cristo Jesús. Participemos juntos de este momento y preparemos nuestro espíritu para recibir el llamado del Señor.